bienvenidos a todos ustedes a esta segunda mentoría del día de hoy, que es acerca de la plataforma Data México. Nos acompañan para la presentación Luis Godoy, que es director general de la Unidad de Inteligencia Económica Global en la Secretaría de Economía, donde coordina el equipo de datos e inteligencia económica, y Fiorentina García, que es directora de análisis de datos e inteligencia económica en la Secretaría de Economía, donde gestiona las plataformas digitales para la promoción de exportaciones y de diversificación de la economía, así como analizar información para la definición de estrategias de promoción y diversificación económica. Ellos nos acompañan para presentar la estructura e información contenida en la plataforma Data México, cómo ustedes pueden sacar provecho de los datos que se encuentran allí, de las visualizaciones que se realizan, y pues ayudarles a dar un enfoque con mucha más información y mucho más sustento a sus proyectos dentro del rally Explorando Datos para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Luis, Fiorentina, por acompañarnos. Gracias por dedicarles un poco de tiempo a nuestros participantes. Esperamos que esta información les sea muy útil para encontrar muchas más perspectivas dentro de sus investigaciones. Y pues, sin más, les agradezco muchísimo su tiempo, estar por acá, y pues, si gustan empezar, listos. Genial. Pues muchísimas gracias, Nadia, y gracias también a Lorena, Isabel, a todo el equipo de Transparencia Presupuestaria en Hacienda, y felicitarles también por el rally, que pues al final somos aliados en este tipo de iniciativas. Hoy en esta serie de mentorías, pues nos pidieron que les presentáramos Data México, presentarles básicamente como no nada más el objetivo y como el contexto de Data México, sino también parte de los cables de la parte técnica y los interiores de Data México, para que ustedes, como tanto en esta mentoría, pero también en otros ejercicios que hagan, utilicen Data México, que es una plataforma que hemos desarrollado en la Secretaría de Economía. Entonces voy a compartir mi pantalla. Espero que lo estén viendo ahí. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, primero, pues bueno, ya lo adelantaba en los comentarios Nadia. Nosotros trabajamos en la Unidad de Inteligencia Económica Global, donde básicamente estamos tratando de desarrollar una estrategia de datos e inteligencia económica para entregar información estratégica tanto a micro, pequeñas y medianas empresas, pero también en general a diferentes actores económicos. Y esta estrategia la estamos apuntando en la dirección de la descentralización de datos. Ahorita voy a hacer una serie de reflexiones porque sé que acá hay mucha gente interesada en temas de apertura de datos. Entonces, Data México, por supuesto, es una herramienta que puede aportar en ese sentido, pero también un objetivo muy importante de la estrategia que estamos implementando es la descentralización de los datos. Y al descentralizar los datos, pero también al integrarlos, vemos una gran oportunidad para entregar esta información. Ese es en parte el espíritu de Data México, pero también estamos desarrollando otra serie de iniciativas y proyectos que en otra oportunidad a ver si hay chance de platicar. Acabamos de lanzar hace un par de semanas Comercia MX, que es otra plataforma que estamos desarrollando que desarrollamos acá en la Secretaría de Economía junto con el BID. También tenemos Exporta MX, en fin, tenemos como una familia de herramientas digitales para los objetivos que les mencionábamos. También usamos la complejidad económica como parte de nuestras actividades, y por eso desde Data México verán que hay un dashboard especializado, porque es una de las herramientas que estamos utilizando acá en la Secretaría de Economía. Pero bueno, platicando un poco del contexto para que también pues sepan un poco el origen de Data México, les queríamos compartir esta serie de reflexiones. Primero, nosotros somos en realidad usuarios de la agenda de datos abiertos. De hecho, con el equipo de transparencia presupuestaria ya hemos tenido reuniones y trabajo previo para ver cómo sacar más provecho de los datos que se publican desde transparencia presupuestaria. Pero lo que nosotros identificamos en la creación de Data México es que, en efecto, en México tenemos una política de datos abiertos, de gobierno abierto. Sin embargo, es importante mencionar que la gobernanza de datos es todavía, creo yo, más importante, o al menos nosotros creemos que para generar valor a partir de los datos,
necesitamos otra serie de reglas, mecanismos, y Data México se posiciona, digamos, en esa agenda, un poco post datos abiertos, ¿no? Otra de las razones, un segundo, por favor. Voy a Les recuerdo en este intermedio que pueden dejarnos sus preguntas en el chat si van teniendo dudas durante la presentación o escribirlas directamente en mi computadora. A ver. ¿Quieres que mientras vaya transmitiendo mi pantalla, Luis? Ya está. A ver, ahí está. Perdón. Ya. Sí, ya. Una disculpa. Bueno, les decía, otro de los problemas que identificamos previo a la creación de Data México es que hay una gran diversidad y volumen de datos dispersos, atomizados, y de diversas fuentes, de diferentes tipos de instituciones, no nada más en el sector público, sino en organismos autónomos, en el sector privado, particularmente en la agenda que a nosotros nos interesa, que es en temas económicos, que al estar dispersos no se genera valor y no encontramos un fácil acceso y uso de estos. Otro de los problemas que identificamos previo a la creación de Data México es que hay un montón de actores económicos, como les decíamos, MIPYMES mexicanas, que tienen muy poco acceso y bastante limitado a información estratégica, inteligencia económica, cosa que normalmente, por ejemplo, grandes empresas o consultoras que ofrecen servicios, pues naturalmente se los dan a quienes tienen acceso, ¿no? A quienes pueden contratar un servicio de esa naturaleza, y pues Data México al final también quiere acercar a información económica a esta serie de actores que no tienen de otra forma acceso. Y de hecho, un dato interesante que siempre nos gusta contextualizar con esto es que cuando en la ENAPROCE de 2018, que es una encuesta que publica el INEGI, cuando le preguntan a las MIPYMES por cuál es la razón por la cual no exportan las empresas, la primera respuesta, la mayoría, 35% de las empresas no exportan porque no tienen acceso a información. Entonces, precisamente por eso estamos haciendo esta serie de iniciativas. Otro punto importante es que existen muy pocos mecanismos y hay poca colaboración en realidad para compartir información y datos. Data México, no nada más como plataforma tecnológica, sino también como iniciativa del gobierno, aspira a ser una herramienta para que también se comparta cada vez más y mejor información. También algo que es evidente y que verán ahora que les presentemos con detalle Data México, es que tenemos escasa oferta de visualización de datos en el sector público, pero en general en las múltiples herramientas que hay disponibles de descarga, análisis y visualización de datos. Y bueno, ahora lo verán, Data México hace un esfuerzo por acercar visualizaciones y gráficas interactivas a los usuarios. Finalmente, y no menos importante, hay múltiples barreras tecnológicas para integrar estas bases de datos, y pues al final Data México es una herramienta pública, por supuesto es completamente gratuita, abierta, y pues en ese contexto es que desarrollamos Data México, que como ya lo pueden imaginar, si no es que espero que ya la conozcan, es una plataforma de datos que en esta primera versión integramos pues más de 60 cubos de datos de múltiples organizaciones, y esperemos que cada vez más. Ahora, Data México, en este tipo de conversación con la gente que se especializa en datos, como ustedes saben, cuando hacen uso de los datos, el dato proviene de una cadena de valor. Y esta cadena de valor, Data México está incrustado en una serie de pasos en las cuales nosotros participamos como el equipo de Data México. Por una parte, pues tenemos una gran variedad de proveedores, ya lo decíamos, INEGI, también hay empresas que participan como proveedoras de datos, cámaras empresariales, por supuesto, la Administración Pública Federal, cada vez más la propia Secretaría de Economía, nosotros también publicamos datos, por ejemplo, de inversión extranjera directa, entre otros. Pero después integramos esos datos en un espacio que les vamos a presentar, que le llamamos perfiles, y con un objetivo de
de desarrollar visualizaciones en un espacio específico. Ahora les voy a explicar con más detalle esto, pero al final el objetivo es agregar valor, contar historias basadas en datos y que estas historias también presenten múltiples funcionalidades para los usuarios habilitadores que no nada más sean de descarga de datos, ¿no? Que no nada más sean para que ustedes tengan el XLSX disponible en su computadora o en su software de preferencia, sino que también desde la herramienta misma puedan, por ejemplo, compartir los insights que están descubriendo o conectarse a una API, que también se los vamos a mostrar hoy, o, por ejemplo, juntar un par de gráficos interactivos o comparar información. En fin, desde Data México queremos que los habilitadores, los múltiples clics que serán desde Data México, sean desde ahí y, digamos, no a través de otros softwares de utilidad para los usuarios. Ahora, esta es la parte más, digamos, sustancial de lo que les queremos presentar hoy, y es las categorías que tenemos. Ahora les voy a presentar rápidamente una navegación para que encuentren fácilmente la información que existe hoy en Data México. Tenemos en esta primera versión 5 grandes categorías: geografía, industrias, empleo, instituciones y productos. Y tenemos 2 secciones especiales, 2 dashboards especializados, uno de complejidad económica, que ya se los adelantaba hace rato, y otro de COVID-19. Evidentemente, los datos de COVID, en parte de lo que hablan y la razón por la cual lo estamos publicando desde Data México es pues porque al final es parte de la coyuntura, del contexto, y Data México, no importa la coyuntura del contexto, estaremos publicando nuevos datos que sean de utilidad dependiendo del contexto. Y ahora, por ejemplo, para el sector económico, como saben, para empresas, para gobiernos locales, para tomadores de decisiones, es muy relevante saber cómo va evolucionando de forma muy granular, digamos, a nivel municipal o zona metropolitana, la pandemia. Entonces, eso les habla un poco como del contexto también de Data México. Otra cosa que es relevante es la estructura. Y bueno, de las categorías que les mencionaba, y esto les va a permitir encontrar fácilmente información, y de aquí ya, por ejemplo, podemos trazar planes o empezar a imaginar posibles usos para el rally, ¿no? Tenemos, por supuesto, información geográfica que se desagrega a los diferentes niveles: país, entidades federativas, áreas metropolitanas y hasta los 2.464 municipios. Ustedes encontrarán información para cada uno de estos perfiles, pero, y quizás más interesante, en el equipo de la Secretaría de Economía, una de las los, digamos, oportunidades que identificamos es que muchas de las plataformas, incluidas las plataformas de datos abiertos, se concentran en brindar información geográfica. Y está bien, nosotros lo seguiremos haciendo, pero hay una gran oportunidad para mostrar datos e integrar cada vez más datos, no nada más de, como les decía, del sector público, sino también del sector privado, con categorías industriales, de empleo y de productos. Particularmente la industrial es muy interesante. En el caso de Data México utilizamos el código CIAN, el catálogo industrial de Norteamérica, para categorizar, como lo pueden ver, sectores, subsectores y también de forma muy granular las 379 ramas industriales. Luego seguimos con empleo, y sigue el mismo espíritu, ¿no?, de desagregación. En este caso utilizamos el catálogo de INEGI. De productos, que es muy interesante para Data México y todo lo que hacemos, utilizamos el sistema armonizado, que como ustedes saben se divide en fracciones arancelarias de capítulos, partidas, subpartidas, y llegamos hasta 4.957 productos a 6 dígitos. Instituciones, en esta primera versión estamos mostrando datos de instituciones de educación superior, pero evidentemente en siguientes versiones vamos a agregar más categorías y más tipos de perfiles. Para darles un ejemplo, este año estamos pensando agregar, por ejemplo, perfiles de tamaños de empresa. También, por ejemplo, perfiles de otros países para que todos los tags y los tipos de datos que se puedan cruzar desde el punto de vista de México, podamos, por ejemplo, ver un perfil de Italia para ver la relación comercial, la migración, la inversión, todos los datos vinculados y que se puedan visualizar en los perfiles que ahora les voy a mostrar. Bien importante para el contexto del rally y de lo que se viene. Digamos, ustedes seguramente son usuarios de un montón de datos e información que publica el INEGI, nosotros también, y estamos en un partnership con el INEGI muy amplio. Ellos participan, son nuestros asesores técnicos y han acompañado a Data México desde el inicio.
Parte de la tarea que estamos haciendo nosotros es facilitar el uso de muchos de los datos que publica el INEGI. Uno de ellos que creemos que es de muchísima utilidad es el censo económico que se acaba de publicar en 2020, aunque es de 2019. El censo económico tiene, aparte de un montón de nueva información súper interesante, en sí es una herramienta que consideramos es muy útil para la toma de decisiones y que vemos que está hasta medio desaprovechada. Entonces, desde Data México, en la siguiente versión que vamos a publicar la siguiente semana, ustedes podrán ver un montón de nuevos datos que se están publicando desde el censo económico, como lo pueden ver estas visualizaciones de permisos ambientales, vamos a mostrar información de tecnologías, de uso de tecnologías de información de las empresas, de financiamiento de las empresas, en fin. El censo económico, espérenlo, bien, vendrá con cosas bien interesantes la siguiente semana. Ahora, antes de pasarle el micrófono a Fiore, que les va a platicar de la API y de algunos aspectos técnicos y el desafío que tenemos en las próximas semanas, yo les voy a mostrar rápidamente una navegación de Data México, que por supuesto pueden encontrar en datamexico.org. Este es el landing page. El buscador es importante, pero más importante, y lo que siempre recomiendo es que utilicen el buscador de Explora, donde desde aquí pueden ver los múltiples perfiles que hay. Por ejemplo, en temas geográficos, lo que les decía hace rato, las entidades federativas, las zonas metropolitanas, y si quizás quieren ver, por ejemplo, una zona metropolitana, veamos, por ejemplo, el caso de Tampico, veremos ahora el perfil, cómo integramos datos en estos perfiles geográficos. Lo mismo para municipios, ¿no? Productos, igual tenemos los múltiples perfiles, y si quieren hacer una búsqueda, por ejemplo, de algún sector o producto en específico, digamos que está buscando información de teléfonos, ¿no? Les va a aparecer a los diferentes niveles, a nivel a 4 dígitos y a 6 dígitos. Hay múltiples productos vinculados con, como lo pueden ver aquí nada más, tecleatelef, y les aparecerá también quizás industrias, ¿no? Ramas industriales, instituciones, hasta ocupaciones, ¿no? Entonces, este buscador lo recomiendo ampliamente, les permite hacer filtros y identificar productos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver, por ejemplo, este caso de teléfonos móviles. Ya tengo 2 perfiles que ahorita les voy a enseñar. En el caso de industrias sucede exactamente lo mismo, ya lo podrán trazar e imaginar. Todas las ramas industriales ustedes mismos pueden explorar. Al final es importante, digamos, que ustedes sepan que la mejor forma de identificar insights y al final como hacer uso de la plataforma es que ustedes mismos abran la página y exploren desde ahí. Lo mismo para ocupaciones. Bueno, vamos a ver rápidamente un perfil, el perfil de una zona metropolitana, Tampico. Pueden ver que mostramos múltiples secciones: COVID, como ya se los adelantábamos, economía, equidad, calidad de vida, educación. Pero bueno, vamos viendo, por ejemplo, una de las visualizaciones iniciales de Data México, que es todos los perfiles geográficos la tienen. Como pueden ver desde acá, ya verán que hay un montón de herramientas o interacciones que pueden tener con esta gráfica. Pueden modificar el indicador, pueden cambiar la métrica, promedio móvil, tasa de cada 100,000 habitantes, la escala, el eje temporal, para que pues ustedes jueguen un poquillo con los datos, ¿no? Nada más para mostrarles rápidamente, en el caso de las entidades federativas, por ejemplo, veamos Coahuila, verán que evidentemente hay más información agregada, entonces dependiendo del tipo de perfil, de la agregación del perfil, mostramos más y más datos agregados. Pero en este caso pues se replica, ¿no? Datos de COVID, por ejemplo, disponibles, donde se pueden hacer comparaciones entre estados, pero también mostramos información de créditos, ¿no? Esto también en parte nos habla de qué importante es este tipo de plataformas para publicar proactivamente información pública. Tenemos una sección fuerte, evidentemente, de economía. Esta sección les recomiendo ampliamente que le echen un ojo. Lo que podrán encontrar acá es una gráfica, un tree map, donde pueden, por ejemplo, identificar, no sé, si quieren saber, en este caso, el intercambio comercial que hay. Le acabo de dar clic en Alemania. Se modifica esta gráfica para que ustedes tengan una idea más clara de qué tipo de productos, partes de accesorios automóviles, motores, manufacturas de cuero. Todas estas son los datos del comercio entre, en este caso, Alemania y Coahuila, que es muy granular y que puedan visualizarlo para diferentes años, con diferentes variaciones. Y
bien importante, para cada gráfica, para cada visualización, todas tienen estas opciones de, uno, descarga de datos, se puede descargar en formato CSV, se puede utilizar la API de Data México desde aquí. Ahora Fior les va a enseñar la API genérica, pero estas son APIs específicas para las visualizaciones que están viendo, ¿no? Guardar la imagen o descargarla, pueden tener la imagen en formato PNG, etcétera, y por supuesto compartir la data o la visualización que hay en Data México. Acá aprovecho para pedirles que si les es de utilidad y si así lo consideran, que nos sigan en redes sociales, que nos den, que compartan en sus redes sociales las visualizaciones que están utilizando Data México, porque evidentemente estamos ahorita en una etapa como fuerte de difusión y queremos encontrar más y más usuarios de Data México. Entonces, estas son como las funcionalidades generales. Tenemos compras internacionales. No me voy a detener. Pueden ver que hay un montón de secciones de información. Hay literalmente millones de visualizaciones para los miles de perfiles que tenemos. Entonces, pueden ver, por ejemplo, empleo. Ahora, por ejemplo, para temas de sustentabilidad y temas de género. Ahorita Fior les va a contar un poco más de eso. Pero lo mismo también tenemos datos de complejidad, de equidad, calidad de vida, educación, salud, seguridad pública. Como lo pueden ver, hay múltiples fuentes y organizaciones que participan, Coneval, INEGI, por supuesto. INEGI, a través de sus múltiples encuestas y censos, ANUYES, que es bien importante como fuente de información educativa, el INEA, el secretario ejecutivo, en fin, hay un montón de cosas que pueden echarle un ojo acá. Otra vez, este es un perfil nada más geográfico, el de Coahuila. Ahora, si quieren ver, por ejemplo, había abierto hace rato el de teléfonos. Este es como les decía, a 4 dígitos, el sistema armonizado. Ustedes pueden ver información del intercambio comercial de este producto, el intercambio según territorio, el nivel de especialización y mercado global. Entonces, acá verán, por ejemplo, el balance comercial neto de teléfonos, es decir, cuáles son los estados que más exportan o importan teléfonos, el balance comercial de México respecto al mundo, cómo ha evolucionado. Aquí podemos ver como el efecto de la pandemia y la recuperación, la concentración de mercado por entidad federativa, como Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, dominan el mercado, el intercambio según territorio. Lo mismo estas gráficas como la que les mostré hace rato, pueden jugar con ellas. Por ejemplo, si quisieran ver específicamente el intercambio de teléfonos de Baja California, como es que, pues evidentemente concentradísimo con Estados Unidos, pero si quieren ver igual Tamaulipas está un poco más diversificado. Singapur, Malasia, Alemania participan en el mercado de teléfonos de Tamaulipas. Lo mismo para compras internacionales, tenemos gráficas de especialización. Si quieren saber más de los temas de complejidad, no duden también en buscarnos. Mercado global, cuál es la participación de México tanto en importaciones globales como en exportaciones, bastante balanceado. En fin, este es un perfil de un producto. Ahora, si quieren, vamos a ver un perfil rápidamente de una industria. Vamos a ver servicios de salud, ¿no? Lo mismo, tiene un overview con algunos datos generales de múltiples fuentes, texto, y luego las gráficas, ¿no? Interactivas. En este caso, evolución del empleo formal, salario, población ocupada, pueden explorarlo por género, digamos, de formal e informal, salarios ocupados según entidades federativas, PIB, ¿no? Aquí de forma interesante, a diferencia de muchos sectores que cayeron durante la pandemia, el sector de servicios de la salud, pueden ver que se mantuvo constante. Indicadores de producción según entidad federativa, ¿no? Aquí pueden, por ejemplo, saber cuántas unidades económicas hay, 170.937 unidades económicas, y pueden, por supuesto, explorarlo por entidad federativa, pero, por ejemplo, si quieren saber ahora el nivel de producción, pues se modifica, ¿no? Indicadores de producción según municipio, que es muy interesante porque, como pueden ver, hay una presencia nacional y en cada uno de los municipios de los estados, Campeche, todos los municipios con presencia de este sector, tamaño de empresas, en fin. Hay, como pueden notar, un montón de datos que creo que pueden ser de utilidad para el rally. Y ahora, pues bueno, nada más cierro diciéndoles, tenemos el dashboard de COVID-19 que permite hacer una serie de interacciones también, comparaciones entre entidades federativas, ver y monitorear la evolución de la pandemia. Y por el otro lado tenemos el dashboard de complejidad económica, que también les permite hacer una serie de cálculos específicos con opciones avanzadas, múltiples fuentes, en fin.
Estaremos actualizándoles con los cambios, con los nuevos dashboards, con las nuevas visualizaciones. Y le dejo la presentación ahora a Fior para que nos cuente más de la API y del desafío. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a compartir rápido mi pantalla. Yo les voy a mostrar más la parte, ahora sí que diríamos un poco de hardcore de lo que es la plataforma. Ahora ya Luis les mostró el front-end. Nosotros atrás del front-end en la aplicación, bueno, llevamos a cabo un pipeline, como mencionaba Luis durante su presentación. Data México es una usuaria de muchas fuentes de datos que están en diversas instituciones, no solamente del gobierno, sino también del sector privado. Y eso nos lleva a tener una serie de pasos para poder integrar, visualizar y procesar datos pues, de forma segura, precisa y también considerando todas las limitaciones que a veces hay pues para todas las personas que estén aquí, que estén manejando siempre integración de datos en temas, por ejemplo, de anonimización, disasociación, etcétera. Entonces, el primer paso muy rápido, llevamos a cabo la liberación de datos. Entonces, nos encargamos de gestionar la comunicación con instituciones públicas y privadas para poder ver qué datos tienen, qué les interesaría subir a Data México, y pues eso es el primer paso para lograr lo que ustedes ahorita ya vieron, ¿no? Estos más de 13,000 perfiles con más de 50 bases de datos. Después viene un análisis de factibilidad en donde las científicas de datos del equipo de la unidad analizan estos datos y proponen la integración de diferentes perfiles. Después viene el preprocesamiento, es decir, la extracción de datos de las diferentes bases de datos y la aplicación de técnicas de anonimización. Esto, por ejemplo, para todo el tema del Censo Económico 2019 que vamos a lanzar la siguiente semana. Para el tema de inversión extranjera directa, comercio exterior, es bien importante, sobre todo porque llegamos a un nivel de granularidad que, como ustedes ven, pues podríamos poner en riesgo, por ejemplo, el nombre o la capacidad o el nivel de exportación que tiene una empresa si llegamos a un sector muy específico donde solamente está esa empresa, ¿no? Después viene la visualización de datos para todas las personas que estén aquí y que ya estén más familiarizadas con la programación. Nosotros usamos JavaScript para generar todas las visualizaciones de la plataforma y la ingesta de datos está sobre Tesseract y utilizamos Node para las consultas de diferentes bases de datos. Ahora, ¿cómo se ve el API? Ahora se los mostraré en vivo. Tenemos 68 cubos de datos disponibles. Con cubos nos referimos a que así como las visualizaciones y la información en Data México están integradas en perfiles, en la API la información está integrada en cubos de datos que te muestran, que tienen en contenido la información con respecto a un tema en específico. Por ejemplo, para todas las participantes aquí del rally que estén interesadas en comercio exterior o empleo o impacto del COVID, hay cubos específicos de estos temas. Después está la consulta y descarga de datos a través de GET, es decir, a través del HTTP. Pueden hacer estas descargas, que es lo que también les mostraba Luis durante la presentación, donde directamente está el URL del API. Pero también tenemos formatos de descarga en CSV y en JSON. Y estos cubos de datos es algo también muy padre que ahora les voy a mostrar en el API. Si algo nos han dado de buena retroalimentación todas las personas científicas de datos y analistas de datos, es que Data México es una fuente de información en donde todo está integrado y donde puedes cruzar con diferentes bases de datos a través de estos cubos. Entonces, esto es una herramienta muy eficiente para esas personas porque nos dicen, ya no me tengo que ir al INEGI, ya no me tengo que ir a Coneval, ya no me tengo que ir a descargar la encuesta del ENOE, ya no me tengo que ir a los datos del IMSS para saber el empleo formal, sino ya todo lo puedo cruzar en Data México a través de estos cubos de datos. Creo que eso es una herramienta muy importante que pueden tener a la mano aquí las participantes del rally. Ya se los mostraré ahorita en vivo y a todo color. Aquí les vamos a hacer llegar esta presentación donde también hemos generado manuales de descarga
documentación sobre los cubos de datos para que ustedes puedan entender qué bases de datos integran estos cubos de datos o estos cubos temáticos, y también manuales que describen los cubos de datos y cuáles son las variables que se integran en estos. La próxima semana, como mencionaba Luis, hacemos el primer lanzamiento del 2021, todo lo que tenga que ver con Censo Económico 2019, y creo que aquí para las personas participantes va a ser muy importante porque vamos a liberar datos en términos de capacitación, por ejemplo, también para todos los que estén interesados en crecimiento económico inclusivo, ventas por internet, pero también todo el tema medioambiental que toca a las unidades económicas. ¿Cuántas unidades económicas por cierto sector o subsector de la economía están utilizando registros medioambientales o están haciendo reciclaje de productos, de residuos, perdón? Entonces, eso es para que estén atentas en nuestras redes sociales. La próxima semana estaremos haciendo ya la liberación de esta nueva versión de Data México. Ahora tomo 5 minutitos antes de mostrarles el API para hacer una extensa invitación que ya la Secretaría de Economía y las otras instituciones participantes de este rally conocen. Estamos en Data México organizando del 18 al 25 de marzo un desafío, un reto de análisis de datos con perspectiva de género. Es una iniciativa organizada por las mujeres del equipo de Data México para las mujeres allá afuera, integrantes de comunidades científicas de datos, de análisis de datos, pero en sí todas las ciudadanas que estén interesadas pues en cerrar esa brecha de género que existe en el análisis de datos, que muestre y que nos dé una idea de cómo las mujeres enfrentamos retos en materia de comercio exterior, de COVID-19 y reactivación económica, desarrollo sostenible, empleo, emprendimiento y negocios, salud, seguridad y trabajo de cuidado. Para la organización de este evento nos aliamos con otras 11 instituciones. No solamente está la Secretaría de Economía por parte del gobierno federal, también está Secretaría de Hacienda, está IMujeres, pero también están organismos de cooperación internacional que también están participando aquí en el rally, pero también organismos privados como Google y Facebook. Todas estas instituciones están colaborando más allá de la difusión en 2 ejes que para nosotras eran muy importantes que trajéramos durante este desafío. Uno es datos. Facebook nos identificó unas bases que tiene publicadas muy buenas sobre visibilización de las mujeres en temas de economía y de movilización. Movilidad, perdón, y Google también. Entonces también hay datos nuevos, hay datos padres que pueden utilizar las participantes. Y bueno, a quienes quieran también participar en este reto, aparte del rally, son bienvenidas. Les presento ahora el API. Ahora con el equipo organizador del rally para que la puedan tener todos a la mano. ¿Qué tenemos aquí? Primero, estos son los cubos de datos que les menciono. Si se dan cuenta de distintas temáticas, por ejemplo, en Coneval, pobreza, pero también tenemos comercio exterior por entidad y por municipio. También está todo lo que tiene con COVID a nivel de municipio, zona metropolitana, nacional y estatal. Aquí ya tenemos lo de movilidad de Google, etcétera. Entonces, como les mencionaba hace rato, o sea, es una API en donde ustedes pueden hacer diferentes cruces, pero también pueden tener todo a la mano en una misma URL. Para poder seleccionar y poder descargar los datos, ustedes entran, por ejemplo, vamos a los créditos y podemos aquí agregar diferentes filtros para poder identificar o para poder solamente extraer la información en la que estemos interesados. Por ejemplo, queremos los créditos a nivel estatal y pueden ser por sexo, por ejemplo.
Entonces, agregamos esto y ejecutamos el cubo. Y entonces aquí me va a dar mi solicitud del cubo, que serían los créditos a nivel municipal por sexo y cuántos se han entregado. Ahora, para descargar esta información, ya dependiendo del nivel el nivel de capacidad de cada equipo, se puede descargar a través del CSV, un file que pueden ver en Excel, pero también puede ser a través de JSON y eso ya les permitiría a ustedes conectarse directamente, por ejemplo, en R o en Python. Esta información, esta API, disculpen, como les mencionaba, tenemos documentación para que puedan entender más cómo se van integrando todos estos cubos. Está también disponible en inglés y en español. Y bueno, nosotras les haremos llegar esta información para que puedan tener mejores datos sobre lo que está pasando acá atrás. Entonces, mejor compartir mi pantalla y bueno, si tienen dudas o preguntas, aquí estamos Luis y yo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Florentina. Gracias, Luis. Pues no tenemos preguntas en el chat público y si alguien desea plantear directamente su pregunta, pueden levantar la mano y les damos acceso al micrófono para que sea más fácil así. Quizás las preguntas sobre este tema son un poco más extensas, entonces si alguien también quiere plantear pues qué es lo que está investigando, si tal vez no encuentran información al respecto. Mónica Alejandra tiene una pregunta. Adelante, Mónica. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre un tema específico que es el intercambio internacional. He estado trabajando con la base de datos de desperdicios y desechos de cobre. Solamente quisiera saber si hay un lugar donde puedo encontrar la descripción como tal de las variables que se están utilizando. Por ejemplo, veo que hablan de ventas internacionales y compras internacionales, pero especifican que no es lo mismo a exportaciones e importaciones. Entonces, ¿habrá algún lugar donde describan como tal las variables? Sí, ahí mismo en la visualización de ventas y compras internacionales, verás aparece un signo como de exclamación, donde verás como en texto la metodología y la razón por la cual estamos utilizando este lenguaje. Esto naturalmente lo trabajamos con los grupos técnicos especializados en comercio exterior, donde está INEGI, está Banco de México, está el SAT, estamos nosotros en Secretaría de Economía, y lo que deliberamos y concluimos es que como estamos publicando los datos de comercio exterior muy granular y con una temporalidad muy específica y con nuestra propia metodología, metodológicamente lo correcto, no, por ejemplo, no podemos hablar de exportaciones o importaciones de un municipio, ¿no? Pero sí podemos hablar de compras internacionales y ventas internacionales de un municipio. En términos prácticos y en términos de datos es lo mismo, pero para ser como muy finos metodológicamente y rigurosos en el lenguaje, decidimos publicarlo así, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar la información. No sé si esto te sea útil. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, aprovechando, quisiera preguntar otra cosa. Encontré la plataforma llamada OEC, me parece que comparten algunas, comparten, ¿no? Sí. Quisiera saber por qué, bueno, estaba checando como el mismo producto en OEC y ahí observo datos distintos, o sea, montos distintos. ¿Serían comparables? ¿Cuáles me recomendarías usar? Sí, esa sería mi pregunta. Mira, te cuento rápido. Sí, en efecto son como plataformas hermanas o primas más bien. Es una gran herramienta. Entonces creo que estás haciendo justo algo que nosotros normalmente hacemos. Entonces, qué bueno que llegaste también a OEC. Porque una buena forma como de hacer profundizar en intercambio comercial es ver los datos desde el punto de vista de México, que los encuentras en Data México,
y luego con los datos desde el Observatorio de Complejidad Económica, que muestra datos a nivel global. Entonces, lo que tú vas a ver en el perfil, digamos, de cualquier perfil de producto en el observatorio, en OEC, son datos que provienen del ITC, o datos, pues, al final globales, ¿no? No datos especializados en México. Esos datos se recolectan a través de múltiples fuentes y, digamos, hay que verificar lo que estás diciendo con 2 o 3 filtros. Uno, el temporal, verificar que los datos y los cortes de tiempo que estás utilizando sean en efecto los mismos para ambas plataformas. Segundo, la desagregación. Si lo estás viendo, por ejemplo, los datos de intercambio comercial a nivel global, sí tendrían que coincidir, ¿no? Particularmente en la última gráfica que tenemos nosotros en productos. Y tercero, más bien el corte regional para México, porque como puedes ver en Data México, lo que hacemos es mostrar esos datos a un nivel más granular. Entonces, con estos filtros y como identificando bien qué es lo que estás utilizando, creo que te podemos asesorar o responder mejor, pero en teoría, particularmente los globales, deberían de coincidir. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Mexi, si quieres hacer tu pregunta, por favor. Bueno, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la presentación. Se emociona uno de ver que la plataforma está tan completa y que pues tenemos este tipo de capacidad en nuestro país. Déjenme preguntarles algo que quisiera utilizar para mi proyecto. Dos cosas diferentes. La primera es la generación de residuos sólidos urbanos, lo más desagregado que se pudiera, ya sea entidad federativa, municipio, etcétera, y si se pudiera una cuestión también de composición, es decir, cuántos residuos orgánicos, yo sé que esto es más difícil, pero cuántos residuos orgánicos, cuánto plástico, cuánto metal estamos generando, cuánto se recicla. Fiore habló algo sobre eso, entonces quería preguntar. Y la segunda, porque también quiero correlacionar estos dos datos, es la cantidad de energía que nosotros ocupamos en las industrias, ya sea energía eléctrica o energía térmica. Y bueno, me gustaría saber si, por dónde me recomiendan empezar y buscar esta información. Sí, perdón, Messi. Con respecto a tu pregunta sobre la separación de residuos o la generación de residuos, en el censo económico como tal no viene la generación, pero sí viene la separación. Y en Data México vamos a publicarlo el lunes a través de los perfiles de industrias y los perfiles geográficos. Entonces ahí van a poder encontrar cuáles unidades económicas según, son las unidades económicas grandes. Eso también es bien importante porque a través del cuestionario de INEGI no es posible identificar medianas y pequeñas. Pero sí de las grandes realizan separación de residuos de diferentes tipos, es decir, papel, plástico, metal, madera, desechos orgánicos, vidrio, textiles y otros desechos. Entonces sí lo vas a poder tener de una forma, al menos por Data México, de una forma granular en industrias y en zonas geográficas. Con respecto a la segunda pregunta de los datos de generación de energía eléctrica, si bien te entendí, todavía no hemos metido eso, pero al menos desde mi conocimiento creo que una fuente de datos podría ser que te acerques a la CONUE. Ellos tienen un monitoreo del consumo de energía eléctrica en las MIPYMES y en hogares. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, justo eso. Eso es electricidad, y en la CONUE también podré encontrar consumo de energía térmica, sobre todo en la parte industrial. Ahí no estoy segura si energía térmica en específico, sinceramente. Muchísimas gracias. Sí, y nada más para como este tema,
hay un montón de data que evidentemente o uno no está sistematizada o dos no está disponible y que justo es algo que nos importa mucho como por una parte a nosotros identificar, ¿no? Ahorita lo que decía Mexi es bien interesante porque quizás Semarnat puede que tenga por ahí alguna base de datos que sistematizaron en X año y que no esté disponible, ¿no? Si la identifican, pues nosotros tenemos como puntos de contacto con Semarnat y con todas las secretarías de Estado y podemos como empujar para ver cómo eventualmente podemos agregarlo. Quizás para el reto que ustedes tienen ahorita, el rally, pues va a ser más complicado, pero para un mediano y largo plazo es más, podrá ser más interesante. También, y esto creo que es una de las cosas que estamos tratando de hacer en Data México en general, es publicar, bueno, más bien integrar y hacer uso de datos del sector privado. Hay un montón, particularmente estos de residuos, incluso me imagino que hay empresas que están sistematizando data sobre esto. Entonces, Mexi, si identificas alguna empresa o alguna organización o institución privada que esté agregando o sistematizando, publicando reportes sobre esto, también nosotros podemos tener una conversación con ellos porque hay mecanismos que nos permiten, a través, como lo decía Fior, de anonimización de datos, que eventualmente se integren en Data México. Perdón por tomar otra vez la palabra, pero me surgió la siguiente duda. ¿Y qué hay sobre las bases de datos internacionales? Porque, digamos, algunos de nosotros, pues a lo mejor podemos utilizar bases de datos internacionales que de alguna forma pueden ser integradas también, pues, a Data México, aunque son internacionales. No sé, pregunto, ¿también recibirían de ese tipo de sugerencias? Sí, totalmente. Ya hacemos uso de algunas de ellas. Ya decíamos el ITC, el International Trade Center, es uno de ellos, pero vienen más, o sea, vendrán cada vez más, particularmente para los perfiles de países que vamos a publicar, ¿no? Entonces, sí, si conoces algo, alguna que sea interesante, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Mexi. Luis, Fiorentina, si me permiten hacer una última pregunta, porque ya tenemos un poco el tiempo encima. De Salvador Ramírez nos dice, ¿existe un análisis en base de datos del incremento del comercio informal durante la pandemia de COVID-19 por estados y municipios? Es una gran pregunta de investigación. De hecho, se me ocurre que va a ser que para el rally, tanto para el rally de ustedes como el desafío próximamente de nosotros puede ser una pregunta interesante. Los datos están disponibles desde Data México para hacer este análisis, pero yo, digamos, no identifico uno específicamente sobre comercio informal. Identifico algunos sobre empleo informal en general, pero, y con gusto se los hacemos llegar. Sí hay bastantes análisis en esto, pero sin duda que puede ser más bien profundizar en cuanto a comercio y particularmente a nivel municipal, como lo está diciendo Salvador, puede ser súper interesante. No sé, Fior, si tú tengas algo en el radar. No, ahorita no, pero sí, Salvador, el lunes también liberamos lo que es la visualización del empleo informal en estados y municipios y también a través de sectores. Entonces, bueno, eso te puede dar un poco la estimación de cómo se ha estado moviendo también este sector durante la pandemia. Pues muchas gracias, Luis, Fiore, por participar con nosotros, por su excelente presentación. Creo que hubo mucho interés de nuestros participantes y creo que justamente ese es el espíritu del rally, que podamos ir identificando, no solo usando lo que ya tenemos, sino identificando lo que todavía no tenemos y necesitaríamos para hacer mejores análisis. Y bueno, como les comentaban ya ellos también en la exposición, este rally también puede ser punto de partida para profundizar en sus análisis. Como ustedes saben, también nosotros tenemos el componente de género para el análisis. Creo que posteriormente les podría servir para profundizar y también unirse a la iniciativa que está proponiendo la Secretaría de Economía desde Data México. Nuevamente, mil gracias por su apoyo, por esta exposición para nuestros participantes. Creo que ha sido muy enriquecedor y esperemos que haya sido de utilidad, de inspiración sobre todo, de cómo se pueden usar los datos para integrarlos en un proyecto de análisis
que sea fácil de consultar, entendible para todos y sobre todo provechoso. Muchísimas gracias otra vez por todo su apoyo y su disposición para colaborar con nosotros, Luis, Fiorentina, y a todos los que nos están siguiendo en estas mentorías también. Muchas gracias. Gracias a todas y sobre todo que pues si tienen alguna otra duda o quieren como una mentoría como ya por correo, cuenten con ello y estamos en contacto. Muchas gracias por el tiempo, Lorena. Isabel también. Bueno, estamos a sus órdenes desde Data México.